mano para verificar que me estén escuchando correctamente, y si eso es así, ya comenzamos con la exposición. Ok, veo algunas manos levantadas. Hay algunas manos levantadas, con lo cual podemos comenzar. De la misma forma que levantaron ahí sus manos, pueden hacerlo en el momento que lo deseen. Seguramente más hacia el final de la charla tengamos un espacio más dedicado exclusivamente a las preguntas, pero si entre medio surge alguna idea o algo que les gustaría reforzar o rever, sin ningún problema levantan la mano y hacemos las aclaraciones del caso. Ok. Déjenme contarles en un primer momento, un primer minuto, dedicarles a contarles qué es Festo. Intuyo que muchos de ustedes conocerán la empresa, pero siempre hay algunos detalles que son interesantes rescatar, ¿sí? ¿Quiénes somos y qué podemos ofrecerles? ¿Qué productos puede ofrecerles Festo? Festo es una empresa mundialmente reconocida fuertemente por su línea de productos neumáticos. Festo tiene algunas otras líneas de productos que no tienen que ver exclusivamente con la neumática, sino también con la industria de los procesos, válvulas de procesos, actuadores, etcétera, y con el mundo eléctrico. ¿Sí? Esto tiene ya unos cuantos años en Festo, más de 30 años que Festo está ofreciendo productos eléctricos, con sociedades en 61 países, con 250 delegaciones alrededor del mundo y con representantes autorizados en otros 40 países. Sí, tenemos algunos participantes hoy de esta webinar que vienen o que nos están escuchando desde países donde Festo tiene estos representantes autorizados. Los números de Festo marcan a las claras que no es una pequeña compañía, sino que es una compañía ya con mucha fuerza a nivel mundial. De todos estos números que son un poco fríos a veces y un poco impactantes, el que más me gusta a mí resaltar siempre, del cual Festo está muy orgulloso, es este 8% que aparece ahí en pantalla, a ver si lo puedo mostrar acá, este 8% de su facturación dedicada a la investigación y desarrollo. Esto marca una clara diferencia entre Festo y muchas otras compañías. Es un número muy, pero muy alto de inversión en utilidades en investigación y desarrollo, y es por eso que Festo ha logrado posicionarse como una compañía líder con productos realmente de elite dentro de los mercados en los cuales participa. Ok, vayamos ahora al tema que nos convoca. Cómo hacer posicionamientos, cómo hacer tareas de manipulación, de handling, etcétera. Tengo muchas cosas para hacer a través de dos caminos. Un camino más tradicional, que podría ser un camino eléctrico, y un camino más innovador, perdón, un camino más tradicional que podría ser el neumático y un camino más innovador que podría ser el eléctrico. Entonces, la primera pregunta a responder es qué sistema seleccionar, cuáles serán los criterios para elegir un sistema eléctrico o neumático. Esta primera pregunta, una cosa que a mí me gusta decir y pensar es que más que ser uno el que elige, el encargado, el ingeniero de diseño, yo digo que es la aplicación la que lo elige, ¿sí? La que lo manda. Claramente hay aplicaciones que son claras aplicaciones para una solución neumática y hay otras aplicaciones que son claras aplicaciones para una aplicación eléctrica, ¿sí? Uno tiene que tratar de no equivocarse y hay un pequeño mundo de intersección, digamos, donde las dos soluciones podrían ser viables y ahí, bueno, quizá habrá alguna preferencia personal, pero en términos generales, la aplicación naturalmente nos impulsa hacia una de las soluciones. Déjenme mencionar muy brevemente una tercera tecnología para mostrar el mapa completo, digamos, que sería la tecnología hidráulica. Entonces, con esas tres tecnologías, la hidráulica, la neumática y la eléctrica, yo tengo el mapa completo de todas las opciones disponibles para hacer tareas de
posicionamiento, de handling, en fin, de todas estas actividades tan propias de todas las industrias, ¿sí? Dejo un poco fuera del análisis, decía, los sistemas hidráulicos, ya que están destinados, sí, a tareas muy específicas, donde la característica principal es una fuerza necesaria muy, pero muy alta, donde las otras tecnologías no llegan. Entonces, tiene como un mundillo propio, la hidráulica, ¿sí? Con algunas contras, entre las cuales podemos resaltar los costos, los altos costos de adquisición, de operación, y también es una tecnología inherentemente sucia, ¿sí? Por la utilización de aceites, obviamente. Nos quedan las otras dos tecnologías, donde Festo tiene un mundo de soluciones para ofrecer, ¿sí? Entonces, las otras dos tecnologías son las tecnologías eléctricas y neumáticas. ¿Cuáles son las características de las tecnologías? La, la tecnología neumática es una tecnología muy limpia. Algunas industrias, como por ejemplo la de los alimentos, la prefieren muy fuertemente frente a la hidráulica, por ejemplo. Y es una tecnología relativamente sencilla de operar y con algunas ciertas limitaciones que vamos a ver a continuación. En cambio, la tecnología eléctrica también sigue siendo una tecnología muy limpia, pero con una serie de ventajas bastante grandes. Vamos a ver algunos criterios de selección, ¿sí? Algunas de las cosas que yo debería mirar en mi aplicación para tomar una decisión, para inclinarme hacia una tecnología o hacia la otra, ¿sí? El primer criterio es en esta manipulación que yo quiero realizar, cuántas posiciones intermedias va a tener el movimiento. Es decir, yo voy a tomar, por ejemplo, voy a empujar una caja contra el final de una línea y siempre es el mismo punto de final, digamos, el actuador apoya sobre la caja y la desplaza una determinada cantidad de centímetros o de milímetros para acomodarle en una cierta posición. Ok, sería una situación. Ahora, si yo necesito 2, 3 o más puntos intermedios, ahí ya es un buen primer indicio de que quizá otra tecnología un poquito más potente que la neumática podría ser una buena opción. El segundo punto es la dinámica, es decir, esto debe moverse con mucha velocidad o, digamos, velocidades relativamente bajas, 1 o 2 metros por segundo son suficientes, ¿sí? Entonces ahí los sistemas neumáticos hasta esas velocidades, o un poquito más, incluso 3, 4 metros por sobre segundo, funcionan bien, y actuadores eléctricos, tenemos dos tecnologías ahí también, o dos familias ahí dando vueltas. Una podría ser un actuador con un husillo, es decir, un motor mueve un husillo, y otra podría ser un motor que está moviendo una correa dentada. Dependiendo del caso, tenemos mayores velocidades, mayores dinámicas. ¿Qué pasa con la fuerza? Lo mismo. Hasta cierto rango la neumática es aceptable, y si yo quiero ir un poquito más allá, con actuadores a husillo, voy a poder lograrlo. Y finalmente, cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la precisión de repetición, cuán preciso debe ser el movimiento. Yo necesito acomodarme en 2 posiciones o 3 con un error del orden de la décima de milímetro o de la centésima de milímetro, actuadores eléctricos funcionan muy bien. En cambio, si no necesito tanta precisión, yo puedo lograr puntos intermedios en un sistema neumático, pero siempre hablando con una precisión del orden de los milímetros, ¿sí? ¿Qué pasa respecto de la flexibilidad? Si yo necesito hacer un cambio de formato, por ejemplo, y con el sistema neumático tendré que ajustar topes, etcétera, y con el sistema eléctrico la situación es casi inmediata. Yo podría programar algunas recetas dentro de mi PLC, por ejemplo, e inmediatamente tener cambio de formato. Y
como último detalle técnico, tiene que ver con la complejidad de la operación, ¿sí? Esto que mencioné al principio. La complejidad de un sistema neumático típicamente es menor. El sistema eléctrico a veces necesita, de un mayor know-how, de un mayor rigor técnico, digamos. A veces que no es menor, por supuesto, a la hora de evaluar los costos de operación, los costos operativos. Hasta aquí hay algunos pequeños digresiones, algunos pequeños detalles técnicos. No tan detalles porque, por supuesto, todo esto importa mucho a la hora de seleccionar, pero hay una cosa interesante que dicen a veces respecto de la ingeniería, que los actos de ingeniería no son actos técnico-económicos, son actos económico-técnicos, ¿sí? En primer lugar, está puesto el, el tenor económico, por supuesto. Esto es siempre importante a la hora de evaluarlo. Cualquier ingeniero de proyectos tiene los costos siempre frescos en la cabeza, ¿sí? Entonces, la comparativa entre el sistema neumático y eléctrico podría hacerse de la siguiente manera. No sé si alguno tuvo la oportunidad de participar hace unos pocos meses, hice yo otra webinar donde hablábamos en detalles de los costos de adquisición y operación de sistemas eléctricos versus neumáticos. Si alguien requiere esa información me la puede pedir y yo se la envío, ¿sí? Pero al cabo de unos cuantos minutos de debate, digamos, llegamos a la siguiente conclusión, básicamente, ¿sí? Aquí vemos dos curvas superpuestas, la curva azul y la curva naranja. Representan los costos de adquisición y de operación de un sistema neumático en el caso azul y eléctrico en el caso de la línea naranja. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? El costo de operación de un sistema neumático es alto, porque necesito comprimir el aire, hay pérdidas en las cañerías, en los sistemas de distribución, esto es inherente al sistema neumático, uno puede mejorarlo, pero siempre está ahí dando vueltas, ¿sí? Siempre tiene pérdidas, siempre, bueno, obviamente tengo consumos de aire y el proceso no es tan eficiente en la conversión de un tipo de energía a otro, yo tengo que con energía eléctrica comprimir el aire ambiente y ese aire comprimido hacerlo de vuelta, transformarlo en energía mecánica finalmente, que es la que hace mover el actuador, ¿sí? Conclusión, todas estas conversiones de energía hacen que no sea tan eficiente. Obviamente hay pérdidas en cada conversión y el sistema no es tan eficiente naturalmente. En un sistema eléctrico es más eficiente energéticamente, con lo cual el costo de operación en el día a día no es tan grande como el sistema neumático, para una misma tarea, ¿no? Lo que sí es más importante, más grande, es el costo de adquisición. Si yo necesito comprar los elementos, que son elementos que típicamente podrían ser 2, 3 o 4 veces más caros para una misma tarea, una contraparte eléctrica respecto a la neumática. Entonces, esto es lo que muestran las curvas, ¿sí? Inicialmente el costo de adquisición de un sistema neumático es pequeño, pero con el correr del tiempo, el costo de operación hace que la pendiente de esta curva sea más pronunciada que la pendiente de un sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene un costo de adquisición más alto y uno de operación más bajo. Por supuesto, para los ingenieros de proyecto, ¿qué es lo que van a estar mirando con atención? El punto de cruce, ¿sí? Si este punto de cruce aparece, en este ejemplo, en unos 40 meses, ok, 40 meses o podría ser un tiempo razonable para algunas compañías, ¿sí? Dependerá del criterio. Para algunas más, para otras menos. De vuelta, ¿cuál será la tarea del ingeniero de proyectos? Hacerlo más, con la mayor precisión que pueda, calcular estas curvas y ver si el punto de intersección, en el punto este de intersección aparece un tiempo de retorno de inversión que sea aceptable para su proyecto. Si este punto está muy alejado, eso quiere decir claramente que entonces no tengo que usar un sistema eléctrico. Lo que me conviene es seguir usando un sistema neumático, ¿sí?
Y acá tengo un ejemplo de un sistema que muchas veces es solución a alguna de las tareas que tengo de posicionamiento. Es un sistema combinado, un sistema que tiene una combinación de tecnología eléctrica con neumática, ¿sí? Acá fíjense, yo estoy mostrando la imagen de un paletizador, sería un sistema cartesiano de 3 ejes, en donde tengo acá, este eje y este eje de acá, hacen que esta guía se desplace a través del eje X, esta otra guía de acá hace que este tercer eje se desplace a lo largo del eje Y, y este tercer eje es un eje neumático, ¿sí? Este es un eje que estaría conmutando entre dos posiciones. Entonces, va a tomar la pieza, la levanta, el resto del sistema la acomoda y cae en otro lugar. Entonces, como son dos posiciones, en este ejemplo, entonces con un sistema neumático me es suficiente. Entonces hago una combinación entre sistemas eléctricos y neumáticos. Déjenme ahora, para cerrar un poco toda esta historia, contarles sobre las tecnologías eléctricas que tiene Festo, sobre dos tecnologías eléctricas, sobre dos grupos de productos de impronta eléctrica, ¿sí? El primer grupo que yo quiero mostrar es algo que voy a mostrar de momento solo en esta webinar. Seguramente no encuentren información en las redes o muy poquitita información en las redes de Festo, en las páginas de Festo, respecto de lo que voy a mostrar ahora. Eso se debe a que es un producto muy pero muy nuevo, no lanzado incluso en alguno de los países de la región, pero se los quiero mostrar a ustedes, a los que decidieron sumarse a esta webinar, y si alguien quiere alguna información adicional respecto de esto, no dude en contactarme. Al final, en el último slide de la presentación, voy a dejar mis datos de contacto, por supuesto, pero se los quiero mostrar a ver qué les parece. Es una serie llamada Simplify Motion Series. Es una serie que está impulsando Festo, en donde algunos actuadores, fíjense, estos son actuadores rotativos, lineales, o actuadores que se parecen mucho a un cilindro neumático convencional, pero si ustedes se fijan, en el final, digamos, como elemento actuante, hay un pequeño motor que tiene un drive incluido, un pequeño motorcito, en donde, que por supuesto hace las veces de generador de movimiento. Esta línea simplificada apunta a reemplazar algunos movimientos neumáticos simples y funciona de una forma muy parecida a la neumática. ¿Sí? Este controlador tiene dos entradas digitales que simulan las dos bobinas de una electroválvula. Entonces yo podría reemplazar directamente un elemento neumático y tomar la parte eléctrica de ese elemento neumático, los dos cables que activan las dos bobinas, cablearlo a este nuevo motor y con eso tener el avance y el retroceso de estos actuadores eléctricos. ¿Sí? Esto es una novedad para Festo, y si ustedes se fijan, aquí hay una idea de qué es lo que intenta hacer esto en el mundo Festo, pero en todo el mundo, digamos, industrial en general. Yo puedo hablar de distintas prestaciones y distintas, digamos, calidades de movimiento en lo que refiere a la neumática y a lo eléctrico. Lo eléctrico tiene algunos niveles, digamos, de complejidad, pero trabaja fuertemente sobre los sistemas menos complejos, ¿sí? En cambio, la parte eléctrica tiene sistemas de control de movimiento típicamente más complejos para tareas muy precisas, muy rápidas, donde la neumática no puede llegar. Esta nueva línea, Simplify Motion Series, es una línea que está en la misma altura que los sistemas neumáticos estándar, es decir, no apunta a hacer tareas súper complejas, sino que apunta a hacer tareas muy sencillas, como en el caso neumático, pero con las prestaciones eléctricas, ¿sí?
para lugares donde no haya neumática disponible, que es uno de los tantos lugares donde se atacan estas series, o para plantas que estén pensando en migrar directamente sistemas neumáticos, ¿sí? Hay plantas que están proponiéndose de aquí a unos años directamente eliminar la neumática dentro de su sistema, ¿sí? Por cuestiones de ruido, por cuestiones de ahorro de energía, etcétera. Y aquí aparece una muy buena opción, ¿sí? El segundo caso que quiero mostrar ya es un caso no tan sencillo, sino un caso más amplio, donde Festo tiene un sinnúmero de productos para mostrar, de actuadores eléctricos, actuadores que tienen, digamos, dinámicas muy elevadas, velocidades muy elevadas, precisiones muy ajustadas, que son típicamente actuadores que son accionados a través de un motor, y ese motor necesita un controlador de motor para hacer tareas de posicionamiento complejo, ¿sí? Esto puede integrarse muy bien en cualquiera de las redes que ustedes ya tengan instaladas en campo, ¿sí? Redes Profibus, DeviceNet, Modbus, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, etc. ¿Sí? Perdón. Estamos acá. Y aquí uno de los elementos digamos, más representativos dentro de los actuadores eléctricos, ¿sí? Este es un cilindro eléctrico que, digamos, para ustedes va a ser difícil, salvo para alguien que esté muy involucrado en el tema, darse cuenta si este es un actuador eléctrico o neumático. Es un actuador normalizado con las mismas dimensiones que un actuador neumático, pero eléctrico. Es un actuador que tiene un husillo en su interior, en vez de tener un vástago y adentro de la camisa, y para moverlo necesita un motor. Por supuesto, esto tiene una larga serie de motores, pero con estos actuadores yo podría alcanzar velocidades medias, digamos, de hasta un poco más de 1 metro por segundo, pero fuerzas que se acercan a las 2 toneladas, ¿sí? 17 kilonewtons, 1.7 toneladas. Con lo cual, representan excelentes opciones de trabajo. Denme un segundo. Últimas palabras respecto de esto. Festo es su socio en todo el proceso de ingeniería, ¿sí? Yo los invito a contactarse con sus asesores, conmigo mismo, sin ningún tipo de inconveniente, para poder acompañar a lo que internamente en Festo llamamos todo el camino que recorre el cliente, desde la selección y dimensionamiento. Aquí comenzó la charla, en conceptualizar el proyecto, en saber qué tecnología elegir, que sería un paso de una primerísima ingeniería, hacia todo el camino hasta tener el proyecto terminado, ¿sí? La selección y dimensionamiento, la construcción, el pedido y la puesta en funcionamiento y el servicio postventa. Todo eso, a lo largo de todo ese camino, Festo puede acompañar. Entonces, para cerrar, como agradecimiento a su participación, a su presencia, vamos a sortear entre los participantes 5 power banks, ¿sí? Estos dispositivos para recarga de celulares rápida. Y para quienes durante esta semana, el transcurso de esta semana, me envíen una consulta respecto de estos temas, vamos a darles una asistencia técnica exclusiva y condiciones comerciales preferenciales.
¿sí? En lo que refiere a estos temas, a estos tópicos que estuvimos hablando. Yo no tengo mucho más para agregar. Dejo un espacio aquí para hacer alguna pregunta, si es que las hubiese, y las hay. Denme un segundito para poder leerlas. Ok. Tengo una pregunta de Henry, que me pregunta, perdón, yo no la había leído, me parece que es un poquito más atrás en la charla, pero la podemos traer a colación. Henry me pregunta, yo estuve hablando sobre los costos de operación, de adquisición y de operación, y él me pregunta específicamente por los costos de mantenimiento. El costo de mantenimiento es un costo que está incluido dentro del costo de operación de los equipos, ¿sí? Déjenme volver unos slides hacia atrás, cuando estábamos hablando de eso, está acá. Fíjense, yo mostraba estas curvas y decía un sistema neumático tiene una pendiente más grande, ¿sí? Esta pendiente envuelve a todos los costos, a los costos de operación en cuanto a la energía, al mantenimiento, y también al personal de mantenimiento y a los materiales de mantenimiento. Un sistema eléctrico tiene muy bajos costos de mantenimiento. Un eje, por ejemplo, de usillo, digamos, pensemos en esto, un eje accionado por usillo. Tengo el usillo en sí mismo, un motor y un drive que maneja el motor, eventualmente un PLC hacia arriba en el sistema, ¿sí? Todo eso es libre de mantenimiento. Muy, pero muy eventualmente, en algunos casos, podríamos hablar de alguna relubricación de un usillo, una vez cada muchísimos kilómetros de operación, ¿sí? Es prácticamente nulo. Si en vez de un usillo estoy pensando en un eje a correa, pasa más o menos lo mismo. Cada muchísimos, digamos, 5 o 10.000 kilómetros de operación, esos son normalmente muchos años de operación del sistema, podría pensar en retensar la correa, ¿sí? Y es todo el mantenimiento que hay que hacer, alguna lubricación de un rodamiento, pero es prácticamente nulo. Y por supuesto el motor, el drive, el PLC son libres de mantenimiento. Con lo cual, la respuesta sería el costo de mantenimiento está incluido en esto, pero pesa fundamentalmente en un sistema neumático. Otra pregunta, Hernán nos pregunta si los sistemas pick and place con estos equipos pueden mejorar las velocidades. Los sistemas eléctricos, digamos, nosotros vimos ahí que podemos llegar con un actuador, por ejemplo, a correa, que son los más rápidos de todos, a velocidades de 7, 8 o hasta 10 metros por segundo, ¿sí? Eso es una velocidad bien alta, ¿sí? Si querés, Hernán, te invito a que me envíes un correo contándome específicamente qué es lo que necesitas y cuáles son las velocidades, pero sí, con sistemas eléctricos alcanzamos velocidades típicamente superiores a las alcanzadas en un sistema neumático, ¿sí? Esta es una interesante pregunta de Álvaro también. ¿Los motorreductores son DC con carbones? Ok, no, la respuesta es definitivamente no. Hay alguna herida siempre entre los que tienen más años, entre los que tenemos más años en la industria, respecto de los motores de continua con las escobillas y los carbones, ¿sí? Se desgastaban y era un problema, ¿sí? Con los años, Festo no tiene ninguno de sus actuadores son actuadores con escobillas, ¿sí? Los desarrollos más modernos de motores con escobillas, incluso Festo no tiene ninguno, insisto, pero sí otras marcas, hacen ya que los desgastes de escobillas no sean un problema tan grave, ¿sí? Aún así, los motores de Festo tienen lo que se llama, es un sistema bastante más
moderno, son motores electrónicamente conmutados, es decir, la conmutación, en vez de ser mecánica, como era con las escobillas, es una conmutación electrónica, ¿sí? Eso lo hace libre de mantenimiento y sin ningún tipo de problema. Así que la respuesta sería no, no tenemos motores con escobillas, eh, con lo cual esos problemas de mantenimiento no van a aparecer. Nos pregunta José si es posible dar esta clase de seminario junto con algún otro tema en una fábrica. Sí, es posible, lo hacemos. Seguramente no yo mismo, no tengo acá a mano el país de donde me estás hablando, José, pero sí, siempre Festo está eh, dispuesto a hacerlo, puede hacerlo en las instalaciones de ustedes, ¿sí? Es también solamente una cuestión de coordinar cuál es la mejor forma, ¿sí? A veces es mejor en planta, a veces es mejor hacerlo directamente en la filial de Festo, dependiendo de cuán cerca estén ustedes, pero digamos, la respuesta genérica sería sí, y la respuesta más específica sería envíame un mail y vemos puntualmente cuál es tu necesidad. Déjenme leer una más. Tengo una aplicación con un ambiente agresivo como peróxido de hidrógeno. ¿Qué cuidados debo tener? De vuelta a Henry. Ok, tendríamos que ver, digamos, nosotros tenemos, esto tenemos tablas donde comparamos algunos de estos materiales, una lista de materiales con la compatibilidad que podemos tener con alguno de nuestros productos. Habría que ver qué es lo que vos necesitas exactamente, cuál es tu aplicación, elegir los productos o preseleccionar los productos y una vez preseleccionados, machearlos contra esta tabla de compatibilidad de corrosión química, a ver si lo que tenemos, a ver qué podemos ofrecerte para satisfacer la necesidad, ¿sí? De vuelta, en términos generales, tenemos algunos productos aptos para ambientes agresivos, sin entrar en detalle de qué producto, y en términos puntuales necesito el detalle de cuál es tu aplicación para poder responder más específicamente, ¿sí? ¿Qué representan los ejes cartesianos, me pregunta Hernán, del cuadro de costo de adquisición? Digamos? Si la pregunta es qué representan respecto de un sistema neumático, esto puede estar, digamos, teniendo así un orden de magnitud, ¿no? Puede ser un sistema eléctrico en términos generales, puede ser 3 o 4 veces mayor el costo de adquisición que, que un sistema neumático, ¿sí? De todas formas, para este sistema cartesiano, esto es, si uno se ajusta a la definición, quizá uno no lo ve tanto con esos ojos, pero es un robot. Esto que estoy mostrando acá es un robot, ¿sí? Déjenme encontrarlo, esto, ¿no? Es un robot de 3 dimensiones, eh, con lo cual eh, difícilmente pueda tener una contraparte neumática, ¿sí? Es difícil hacer lo que hace este sistema con un sistema puramente neumático, ¿sí? El costo de adquisición y de operación eh, los hacen viables en muchos proyectos, no en todos. Entonces, de vuelta, habría que ver exactamente cuál es tu proyecto, qué es lo que querés hacer y ver si este sistema, desde el punto de vista este que decíamos, económico-técnico, es viable, ¿sí? Me preguntan por las tensiones de operación, Dagoberto, eh, como el traje es entre 12 y 24. Típicamente, eh, algunos elementos de baja potencia trabajan con 24 volt, eventualmente con 48, mayormente con 24. Y luego los elementos de mayor potencia trabajan no con continuas, sino directamente con tensiones monofásicas o trifásicas en lo que tengas disponible en donde estés, ¿sí? En la región tenemos más típicamente 220 para monofásica y 380 para trifásica, pero podría haber algunos voltajes un poquito más altos o un poquito más bajos, eso no hay problema, son multitensión, ¿sí? En monofásicos o trifásicos, ¿sí?
Déjenme ver alguna otra pregunta. Ah. Bueno. Ok. Esperen un segundito. Algún problema técnico. Bueno, ok. No veo más preguntas, con lo cual yo por ahora voy a cerrar la webinar. No. A ver si puedo ahí. No. Ahí estamos. Perdón. Perdón, no podía seguir con las diapositivas. No tengo más consultas técnicas. Yo los invito a que, si tienen alguna otra, les dejo de vuelta ahí mi correo, ignacio.badman@festo.com. Si tienen algunas consultas técnicas o cualquier información que requieran respecto de este tópico o cualquier otro, los invito a que sin ningún compromiso me escriban a mi casilla de correo y sin ningún problema nos ponemos en contacto y salvamos las dudas, ¿sí? O redireccionamos hacia el lugar correcto dentro de FESTO, ¿sí? Así que les agradezco mucho por la participación, por la atención, que veo que ha sido bastante, y las preguntas. Así que quedamos en contacto y hasta cualquier momento, ¿sí? Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.